Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde exploramos las historias más escalofriantes y perturbadoras. Hoy les traigo un relato que ha dejado una marca imborrable en mi vida. Esta es la historia de un pozo maldito, un lugar que esconde oscuros secretos y que, a lo largo de los años, ha causado tragedias que aún persiguen a quienes las vivieron. Acompáñenme a descubrir la aterradora verdad detrás de la tragedia que marcó mi escuela. Con el paso de los años, muchas cosas de mi juventud se han desvanecido, como fotografías expuestas demasiado tiempo al sol. Amigos, lugares y experiencias se han diluido en la nebulosa del tiempo, transformándose en fragmentos distantes y borrosos. Pero hay un recuerdo que no solo permanece, sino que se ha incrustado en mi mente con una claridad perturbadora. Es un fragmento de mi adolescencia que no he podido dejar atrás, un episodio oscuro que ha marcado mi vida de una manera indeleble, la tragedia del pozo en mi antigua escuela secundaria técnica. Era un lugar singular, esa escuela, rodeada de extensos terrenos baldíos y bosques. Se erigía como un testigo silencioso de generaciones de estudiantes que pasaban por sus aulas. Su arquitectura no era particularmente impresionante. Los pasillos largos y fríos, las ventanas altas con marcos de hierro y los laboratorios llenos de herramientas y maquinarias antiguas creaban una atmósfera casi nostálgica. Sin embargo, no era la estructura imponente lo que nos inquietaba, sino lo que se ocultaba detrás, más allá de los talleres de carpintería y mecánica. Allí, oculto por una vegetación densa y descuidada, se encontraba el pozo. A simple vista, el pozo no era más que una alberca natural a ras de piso, rodeada de plantas espinosas que parecían protegerlo del mundo exterior. Los profesores nos advertían constantemente sobre los peligros de acercarnos a él, alegando que el agua era traicionera y más para los que no sabían nadar. Pero como cualquier grupo de adolescentes, lo prohibido nos resultaba fascinante. Nadie sabía realmente cuán profundo era. Algunos decían que se conectaba con un sistema de túneles subterráneos que databan de la época colonial, túneles por los que los antiguos habitantes de la zona se movían en secreto, ocultándose de las autoridades. Otros afirmaban que era un acceso a aguas subterráneas, frías y oscuras, que nadie había explorado por completo. El primer día que lo vi, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era simplemente miedo, era una sensación de malestar, como si algo invisible me estuviera observando desde el fondo oscuro de la alberca natural. Mis compañeros bromeaban y se lanzaban piedras al agua, buscando provocar algún tipo de respuesta de lo que yacía debajo, pero yo siempre mantenía una distancia respetuosa, consciente de que había algo en esas aguas que no podía entender. A veces, al caer la tarde, el viento soplaba de una manera extraña, produciendo un silbido agudo cuando pasaba entre las ramas secas, y el pozo parecía emitir un susurro, como si se lamentara. Todo cambió el día en que Hugo, un alumno del último año, desapareció. Hugo era un muchacho robusto, de esos que siempre se ganan la admiración de los más pequeños por su valentía y su espíritu aventurero. Siempre estaba buscando algo nuevo, una experiencia que le proporcionara esa dosis de adrenalina que parecía necesitar como el aire. Era un día caluroso, el tipo de día en el que el aire parece vibrar por el calor y el pozo se había convertido en un refugio clandestino para quienes buscaban un poco de frescura. Hugo, sin decirle a nadie, se escabulló hacia el pozo después de las clases, ignorando las advertencias y burlándose del temor que algunos sentíamos por ese lugar. No se supo nada de él hasta el día siguiente,
cuando lo encontraron, inerte en las aguas oscuras. La imagen de su cuerpo, con los brazos extendidos, como si intentara aferrarse a algo, quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente por la escuela, y la versión oficial fue que se había ahogado accidentalmente, pero los murmullos entre los alumnos eran mucho más inquietantes. Algunos aseguraban que Hugo había sido arrastrado hacia el fondo por algo que nadie pudo ver, una fuerza que lo había atrapado y no lo dejó escapar. Otros decían que, antes de morir, se le escuchó gritar pidiendo ayuda, pero cuando llegaron a socorrerlo, solo encontraron el pozo en silencio, sin rastro alguno de Hugo. La leyenda comenzó a crecer, alimentada por el miedo y la ignorancia, y pronto todos creíamos que el pozo estaba maldito. La escuela decidió cerrar el pozo durante el resto del año. Colocaron unos tablones de madera sobre él y prohibieron estrictamente a los alumnos acercarse. Pero esa barrera no podía detener lo que estaba creciendo en el subconsciente colectivo. Las historias sobre lo que habitaba en las profundidades del pozo continuaron circulando, cada vez más macabras, cada vez más difíciles de ignorar. Sin embargo, cuando un nuevo ciclo escolar comenzó, el pozo seguía allí, y con el tiempo, los alumnos más osados empezaron a desafiar las advertencias. Fue en uno de esos días, durante un descanso entre clases, cuando un grupo de nosotros decidió visitar el pozo nuevamente. Habíamos escuchado historias, claro, pero la curiosidad y la búsqueda de adrenalina pudieron más que el miedo. La madera que cubría el pozo estaba podrida y húmeda, por lo que no fue difícil moverla para dejar al descubierto el agua oscura que había debajo. Recuerdo claramente el sonido del agua cuando nos zambullimos. Era un sonido hueco, como si algo nos hubiera estado esperando debajo, un eco distante que se multiplicaba en las paredes subterráneas. Al principio, todo parecía normal. Nadábamos, nos reíamos y tratábamos de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero pronto, esa tranquilidad se transformó en algo mucho más siniestro. Mientras nadaba, sentí un tirón en mi pierna. Pensé que era uno de mis amigos jugando una broma, pero cuando me di la vuelta, no vi a nadie cerca. El tirón se volvió más fuerte y empecé a luchar contra lo que sentía como una mano fría que me arrastraba hacia el fondo. Grité, pero mi voz se ahogó en el agua y por un momento el pánico me envolvió. Las sombras en el agua parecían moverse, tomando formas grotescas que se acercaban mientras yo luchaba por mi vida. Logré salir agitado y con el alma pendida en un hilo. No fui el único en experimentar este horror. Pedro, que había nadado más al centro, comenzó a gritar desesperadamente. Nos dimos cuenta de que algo lo estaba tirando hacia abajo, como si una fuerza invisible intentara sumergirlo en el abismo. Intenté nadar hacia él, pero la distancia parecía interminable. Las aguas se volvieron más frías, como si el pozo estuviera absorbiendo el calor y la vida misma. Cuando finalmente lo alcancé, sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror. Lo agarré de un brazo, pero sentí que algo frío, tal vez otra mano, tiraba de él con más fuerza. Nos tomó varios minutos, que se sintieron como una eternidad, lograr sacarlo del agua. Su rostro estaba pálido y no dejaba de repetir que algo, una mano fría, lo había atrapado. Esa misma tarde decidimos que nadie más debía nadar en el pozo. Sabíamos que había algo ahí abajo, algo que no comprendíamos, y no queríamos tentar más a la suerte. Fuimos a la dirección y entre todos contamos lo que había sucedido. Los maestros escucharon nuestras palabras con escepticismo, pero la angustia en nuestros rostros los convenció de que algo extraño estaba ocurriendo.
Sin embargo, lo que vivimos ese descanso no fue lo único, ni siquiera lo peor. A lo largo de las semanas siguientes, otros compañeros comenzaron a experimentar fenómenos similares, y cada relato que escuchábamos nos hacía sentir más aterrados. El pozo se había convertido en el epicentro de una serie de eventos paranormales que empezaban a extenderse más allá de su entorno inmediato, infiltrándose en nuestras vidas de maneras inesperadas y aterradoras. Mariana, una chica que solía quedarse después de clases para practicar atletismo, fue una de las primeras en contar una experiencia perturbadora. Un día, mientras corría cerca del pozo, escuchó risas provenientes de las profundidades. Eran risas infantiles, agudas y distorsionadas, que resonaban como si estuvieran siendo emitidas desde el agua, pero también desde algún lugar más allá, tal vez de otro mundo. Mariana, con la curiosidad y el nerviosismo a flor de piel, se acercó cautelosamente. A medida que se aproximaba, sintió un frío indescriptible, un frío que se coló por su espina dorsal y la hizo retroceder rápidamente. Esa noche no pudo dormir, pues las risas seguían resonando en su cabeza, mezcladas con susurros ininteligibles, como si aquellos que se reían estuvieran intentando comunicarle algo siniestro. No fue la única en oír cosas extrañas. Ricardo, otro compañero, tuvo una experiencia aún más perturbadora. Él era escéptico, uno de esos que siempre encontraba una explicación lógica para todo. Para él, las historias del pozo no eran más que mitos escolares, productos de la imaginación de los jóvenes temerosos. Pero un día, mientras estaba solo en el taller de carpintería, escuchó el sonido del agua del pozo, un chapoteo irregular, como si alguien estuviera arrojando piedras. Pensando que alguien estaba bromeando, salió al pasillo para ver quién estaba allí, pero no vio a nadie. La escuela estaba en silencio y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Se acercó al pozo con cautela. El pozo parecía más siniestro de cerca y la madera que cubría el pozo estaba en peor estado de lo que recordaba. Ricardo se asomó al borde y cuando miró el agua vio su reflejo, pero algo estaba mal. Su reflejo lo miraba fijamente, pero no hacía lo mismo que él. El reflejo sonreía de una manera grotesca, burlona, una sonrisa que no era suya, sino una caricatura distorsionada de su propio rostro. Ricardo dio un paso atrás, aterrado, pero no pudo apartar la vista. Entonces, el reflejo alzó una mano, como si quisiera agarrarlo, y en ese instante, Ricardo salió corriendo, sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado y la mente en un caos. El caso de Fernanda fue quizás el más aterrador. Ella era conocida por su valentía y por ser una de las líderes del grupo. Una tarde, decidió retar a sus miedos y enfrentarse al pozo. Convenció a un par de amigas para que la acompañaran después de clases. Cuando llegaron, se sentaron alrededor del pozo y comenzaron a contar historias de miedo, tratando de asustarse mutuamente. Fue entonces cuando Fernanda, por pura osadía, decidió lanzar una piedra al pozo, esperando escuchar el sonido del agua. Pero no hubo ningún sonido, como si la piedra hubiera sido absorbida por el agua. Inquieta, Fernanda se inclinó para mirar el agua y en ese momento sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia adelante. Sus amigas la agarraron justo a tiempo, pero Fernanda juró que sintió unas manos frías en sus hombros, manos que intentaban tirarla hacia el agua. Sus amigas estaban igualmente aterrorizadas y confirmaron haber sentido una presencia que no podían ver, una fuerza que parecía querer arrastrarlas a todas hacia el abismo. Tras este último incidente, el miedo se apoderó de todos nosotros.
Ya no se trataba de una simple superstición o de una serie de coincidencias. Sabíamos que el pozo estaba maldito, que algo oscuro habitaba en sus profundidades y que esa cosa no quería que lo dejáramos en paz. La atmósfera en la escuela se volvió de miedo y el pozo se convirtió en un tema tabú. Cualquier mención a él era recibida con miradas de desaprobación y murmullos de temor. Finalmente, la escuela tomó una decisión drástica. Un grupo de obreros llegó una mañana temprano y ante la mirada silenciosa de los alumnos, sellaron el pozo con una gruesa losa de cemento. Mientras trabajaban, escuchamos claramente un murmullo proveniente del pozo, como si alguien o algo estuviera protestando. Los obreros se apresuraron a terminar su tarea y cuando finalmente colocaron el último bote de cemento, el murmullo cesó, sumiendo el área en un silencio inquietante. El pozo quedó sellado, oculto bajo el cemento y el musgo. La escuela trató de seguir adelante y el pozo se convirtió en un recuerdo doloroso, una parte de nuestra historia que preferíamos olvidar. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido, pero en el fondo de nuestras mentes, todos sabíamos que la historia no había terminado. Había algo en ese lugar que no podía ser contenido por simples piedras y cemento, algo que seguía allí, esperando. Incluso ahora, décadas después, cuando paso cerca de mi antigua escuela, me detengo y miro hacia donde solía estar el pozo. A veces, en el silencio de la noche, creo escuchar un eco lejano de las risas infantiles o el murmullo de unas voces distantes que me llaman desde el pasado. Siento un escalofrío, como si algo desde las profundidades me estuviera observando, recordándome que el pozo no ha sido olvidado, sino que sigue vivo en mis pesadillas. No sé qué ocurrió realmente en ese lugar, ni qué es lo que habita en las aguas oscuras que una vez estaban allí, pero sé que jamás lo olvidaré, porque el pozo sigue siendo un símbolo de lo desconocido, una sombra que se proyecta en mi memoria, recordándome que hay cosas que nunca deberían ser perturbadas. Y así concluimos nuestra escalofriante historia sobre el pozo maldito de la escuela secundaria técnica. Los sucesos aterradores que ocurrieron después de la tragedia demuestran que, a veces, los misterios del pasado no quedan enterrados para siempre. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias aterradoras. Déjame tus comentarios y comparte tus pensamientos o experiencias similares. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro y hasta la próxima.